Día 27 de septiembre. San Vicente de Paul, fundador del año 1660. Vicente significa vencedor, victorioso. Nació San Vicente en un pueblito de Poix, en Francia, en 1580. Su niñez la pasó en el campo ayudando a sus padres en el pastoreo de las ovejas, y desde muy pequeño era sumamente generoso en ayudar a los pobres. Los papás lo enviaron a estudiar con los padres franciscanos y luego en la Universidad de Toulouse. A los 20 años, en 1600, fue ordenado sacerdote. Dice el santo que al principio de su sacerdocio lo único que le interesaba era hacer una carrera brillante, pero Dios lo purificó con 3 sufrimientos muy fuertes. El primero fue el cautiverio. Viajando por el mar, cayó en manos de unos piratas turcos, los cuales lo llevaron como esclavo a Túnez, donde estuvo los años desde 1605 hasta 1607. Por 3 años continuos sufrió terribles sufrimientos. El segundo sufrimiento fue la calumnia. Logró huir del cautiverio y, al llegar a Francia, allí se hospedó en la casa de un amigo. Pero a este se le perdieron 400 monedas de plata y le echó la culpa a Vicente, y por meses estuvo acusándolo de ladrón ante todos los que lo encontraban. El santo se callaba y solamente respondía: Dios sabe que yo no fui el que robó ese dinero. A los 6 meses apareció el verdadero ladrón y se supo toda la verdad. San Vicente, al narrar más tarde este caso a sus discípulos, les decía: es muy provechoso tener paciencia y saber callar y dejar a Dios que tome nuestra defensa. El tercer gran sufrimiento, o la tercera prueba, fue una terrible tentación contra la fe. Una tentación que él aceptó para lograr que Dios librara de esa misma tentación a un amigo suyo. Esto lo hizo sufrir hasta lo indecible y fue para su alma una gran noche oscura. A los 30 años escribe a su madre contándole que, amargado por los desengaños humanos, piensa pasar el resto de su vida tirado en una humilde ermita. Cae a los pies de un crucifijo, consagra su vida totalmente a la caridad para con los necesitados, y es recién entonces cuando empieza su verdadera historia gloriosa. Hace un voto, un juramento, de dedicar toda su vida a socorrer a los necesitados, y en adelante ya no pensará sino en los pobres. Se pone bajo la dirección espiritual del padre Berulé, futuro cardenal, un sabio y santo. Hace retiros espirituales por bastantes días y se lanza al apostolado, que lo va a volver un gran santo y muy conocido. Dice el santo: me di cuenta de que yo tenía un temperamento bilioso y amargo, y me convencí de que con un modo de ser áspero y duro se hace más mal que bien en el trabajo de las almas. Y entonces me propuse pedir a Dios que me cambiara mi modo agrio de comportarme en un modo amable y bondadoso, y me propuse trabajar día tras día por transformar mi carácter áspero en un modo de ser agradable. Y en verdad que lo consiguió, y de tal manera que varios años después el gran orador Bossuet exclamará: oh Dios mío, si el padre Vicente de Paul es tan amable, ¿cómo lo serás tú? San Vicente contaba a sus discípulos: 3 veces hablé cuando estaba de mal genio y con ira, y las 3 veces dije barbaridades. Por eso, cuando lo ofendían, amanecía siempre callado, en silencio, como Jesús en su santísima pasión. Se propuso también leer los escritos del amable San Francisco de Sales, y estos le hicieron mucho bien y lo volvieron manso y humilde de corazón. Con este santo fueron muy buenos amigos. Vicente se hace amigo del ministro de la Marina de Francia, y éste lo nombra capellán de los marineros y de los prisioneros que trabajaban en los barcos. Y allí descubre algo que no había imaginado: la vida horrorosa de los galeotes. En ese tiempo, para que los barcos lograran avanzar rápidamente, les colocaban en una parte baja unos grandes remos, y allá, en los subterráneos de la embarcación, la cual se llama galera,
estaban los pobres prisioneros obligados a mover aquellos pesados remos, en un ambiente sofocante, en medio de la hediondez y con hambre y sed, y azotados muchas veces continuamente por los capataces para que no dejaran de remar. San Vicente se horrorizó al constatar aquella situación tan horripilante y obtuvo del ministro, el señor Gondi, que los galeotes fueran tratados con mayor bondad y con menor crueldad. Y hasta un día él mismo se puso a remar para reemplazar a un pobre prisionero que estaba rendido de cansancio y de debilidad. Con sus muchos regalos y favores se fue ganando la simpatía de aquellos pobres hombres. El ministro Gondi nombró al padre Vicente como capellán de las grandes regiones donde tenía sus haciendas, y allí nuestro santo vino a descubrir con horror también que los campesinos ignoraban totalmente la religión, que las pocas confesiones que hacían eran sacrílegas porque callaban casi todos sus pecados, y que no tenían quien los instruyera. Se consiguió un grupo de sacerdotes amigos y empezó a predicar misiones por esos pueblos y veredas, y el éxito fue clamoroso. La gente acudían por centenares y miles a escuchar los sermones y se confesaban y enmendaban su vida. Es el gran fruto de las misiones populares. De ahí le vino la idea de fundar su comunidad de los padres vicentinos, que se dedican a instruir y ayudar a las gentes más necesitadas. El santo fundaba en todas partes a donde llegaba unos grupos de caridad para ayudar e instruir a las gentes más pobres, pero se dio cuenta de que para dirigir estas obras necesitaba unas religiosas que le ayudaran, y habiendo encontrado una mujer especialmente bien dotada de cualidades para las obras de la caridad, que se llamaba Luisa de Merillac, que luego fue Santa Luisa de Merillac, con ella fundó a las hermanas vicentinas. Las hermanas prontamente crecieron en número y se expandieron por todo el mundo, y se dedicaron por completo a socorrer e instruir a las gentes más pobres y abandonadas, según el espíritu de su fundador, San Vicente de Paul. San Vicente poseía una gran cualidad para lograr que la gente rica le diera limosnas a los pobres. Reunía a las señoras más adineradas de París y les hablaba con tanta convicción acerca de la necesidad de ayudar a quienes estaban en la miseria, que ellas daban cuanto dinero encontraban en la mano. La reina, que se confesaba con él, le dijo un día: «No me queda más dinero para darle». Y el santo le respondió: «¿Y esas joyas que llevan los dedos y en el cuello y en las orejas?». Y así la reina le regaló también sus joyas para los pobres. Parece casi imposible que un solo hombre haya podido repartir tantas y tan grandes limosnas en tantos sitios y en tan diversas clases de gentes necesitadas. Se dio cuenta San Vicente de que la causa principal del decaimiento de la religión en Francia era que los sacerdotes no estaban bien formados. Él decía que el mayor regalo que Dios puede hacer a un pueblo es darle un sacerdote santo. Por eso empezó a reunir a quienes se preparaban al sacerdocio, a los seminaristas, para hacerles cursos especiales, y a los que ya eran sacerdotes los reunía cada martes para darles conferencias acerca de los deberes del sacerdocio. Luego, con los religiosos, fue organizando seminarios para preparar cuidadosamente a los seminaristas de manera que llegaran a ser sacerdotes santos, fervorosos y bien formados. Aún ahora, los padres vicentinos se dedican en muchos países del mundo a preparar en los seminarios a los que se preparan para el sacerdocio. San Vicente caminaba muy agachadito, y así fue que un día, caminando por la calle, no vio a un hombre que venía en dirección contraria y le dio un cabezazo. El otro le dio un terrible bofetón, y el santo se arrodilló y le pidió perdón por aquella su falta involuntaria. El agresor averiguó quién era este sacerdote y al día siguiente por la mañana estuvo en la capilla donde el santo celebraba la misa y le pidió perdón llorando, y en adelante fue siempre su gran amigo. Se ganó esta amistad con su humildad y su paciencia. Siempre vestía muy pobremente, y cuando le querían tributar honores exclamaba: «Yo soy un pobre pastorcito de ovejas, que dejé el campo para venirme a la ciudad, pero sigo siendo siempre un campesino, simplón y ordinario».
En sus últimos años su salud ya estaba muy deteriorada, pero no por eso dejaba de inventar y dirigir nuevas y numerosas obras de caridad. Y lo que más lo conmovía era que la gente no amaba a Dios. Y exclamaba así: no es suficiente que yo ame a Dios, es necesario hacer que mis prójimos también amen a Dios. Fue el 27 de septiembre de 1660 que pasó a la eternidad a recibir el premio prometido por Dios a quienes se dedican a amar y hacer el bien a los demás. Tenía 80 años. El Santo Padre, León XIII, proclamó a este sencillo campesino como patrono de todas las asociaciones católicas de caridad. El Señor Dios, que es tan bueno, siga enviando al mundo y a la Iglesia muchos San Vicentes como este, para bien de todos los necesitados. Y recordemos lo que nos enseña el Salmo 41. Dichoso el que se compadece del pobre, Dios lo bendecirá.